Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias, Soberana. Gracias por poder invitarme a participar en esta mañana con ustedes. Hubiera sido un gusto poder estar presencial, pero estas son las épocas que nos tocan y bueno, esta es la manera y el medio para poder seguir enseñando la palabra del Señor. Y justamente quiero hablar un poquito del contexto que está viviendo nuestra ciudad. Para nadie es desconocido que las últimas 48 horas fueron horas de incertidumbre, de violencia. Parecía que se generaba nuevamente una ola de violencia en la ciudad que iba a ser imparable. El presidente el día viernes en la noche, a las 12 de la noche, termina dando un mensaje presidencial. Este domingo en la tarde va a haber nuevamente una concentración, un cabildo para ver las determinaciones del pueblo. Y creo que todos tienen expectativa. Todos de alguna manera tienen alguna expectativa de lo que debe suceder o de lo que tiene que suceder o de lo que no tiene que suceder. Y todo el mundo tiene algún pedido, algo que hacer. ¿Saben qué? En la época del Señor Jesucristo no era muy diferente. En el texto que vamos a ver hoy en esta mañana no era muy diferente. El pueblo estaba alborotado, el pueblo estaba con expectativa, había un movimiento político por detrás, todo el mundo esperaba algo del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo hiciera o dijera algo para poder iniciar algo, y todo el mundo tenía expectativa. Y nuevamente el pueblo estaba reunido allí, estaba el Señor Jesucristo allí esperando que algo sucediera. Y ese algo, el Señor Jesucristo lo convierte en la voluntad de su Padre. Permítame orar, por favor, querido Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra, Señor. Ayúdanos, querido Padre, a poder escarbar, Señor, en los tesoros de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la luz, Señor, para que nuestros corazones sean iluminados, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abran sus Biblias, por favor, allí en Lucas, capítulo 20, los versículos del 1 al 8. Voy a hacer lectura. Dice, versículo 1, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y decimos que los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hoy he titulado mi sermón en esta mañana, la misión del cristiano, la misión del cristiano. ¿Y cuál es la misión del cristiano? Uno, que los creyentes en la autoridad de Cristo debemos cumplir el plan de Dios a pesar del contexto y la oposición. Lo repito, los creyentes en la autoridad de Cristo debemos cumplir el plan de Dios a pesar del contexto y la oposición. ¿Cómo podemos cumplir el plan de Dios en autoridad a pesar del contexto y la oposición? Uno, predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Allí en el versículo 1 dice, aconteció un día. Un día. ¿Qué día era este? Y permítame hacer un pequeño resumen. Yo sé que ustedes han estado caminando en el libro de Lucas y esto les va a resultar muy familiar. Pero repasemos los últimos días del Señor Jesucristo antes de este momento. Vayamos un momento al día sábado. El día sábado el Señor Jesucristo llega a Betania, una ciudad que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, a la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. El día domingo las multitudes llegan a Betania informadas de que Jesús está allí. Y llegan a conocer al maestro de Nazaret, llegan a conocer quién era él y sobre todo dice el texto que querían ver a Lázaro que había resucitado. Debido a este suceso, los sacerdotes también decidieron que deberían matar a Lázaro. Esto está en el Evangelio de Juan y estamos a día domingo. Me olvidé de un detalle, contexto, estamos a días de celebrar la Pascua. Estamos a días de celebrar la Pascua y muchos israelitas dispersos por muchas partes están llegando a Jerusalén mientras estos acontecimientos se están dando. Jesús llega el día sábado, el día domingo muchos se notician de que Jesús está en Betania, se van allá. Y el día lunes es un gran día porque el día lunes Jesús ingresa a Jerusalén.
y la multitud allí reunida le recibe con palmas, capas caen en el piso y claman todos diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y presta atención, lo que dice la gente, dice: Rey de Israel. Rey de Israel. Y era, usted cuando la Biblia dice multitud, usted tiene que imaginar unas 10.000, 20.000 personas, 30.000 personas aproximadamente. Entonces imagínense, estas personas están aclamando al Señor Jesús, diciendo que Él viene en el nombre del Señor y que Él es el Rey de Israel. Mateo revela un dato con respecto a la entrada de Jesús a Jerusalén y dice que la ciudad se había conmovido diciendo: ¿quién es este? Y muchos respondían: Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Volvemos a decir que en ese momento Jerusalén estaba recibiendo a muchos peregrinos que venían a celebrar el Pesaj, la Pascua, allí en Jerusalén. Así que habían algunos que conocían perfectamente quién era Jesús, otros que habían escuchado acerca de quién era Jesús y otros seguramente primera vez que estaban escuchando quién era Jesús. Pero déjeme decirle algo: nadie en Jerusalén estaba indistinto a lo que Jesús estaba haciendo allí. Y el día martes, muy temprano en la mañana, el Señor Jesucristo se dirige nuevamente al templo en Jerusalén y allí, con una ira santa, vuelca las mesas, reprende a los mercaderes, bota a los calmistas y dice a gran voz: mi casa será llamada casa de oración. Además de eso, sanó a ciegos y a cojos, y su poder una vez más se vio en todo su potencial, porque no solamente reprendió a los mercaderes del templo, sino que sanó a los enfermos y comenzó a enseñar como alguien que tenía autoridad. Dice que la gente quedó maravillado por la autoridad con la que actuó y sanó a los enfermos. Y luego del día martes comienza el día miércoles. Y es justamente donde nos encontramos en Lucas 20, nuestro texto de hoy. Quise describir un poco qué es lo que había sucedido días antes para que usted entienda el contexto que se estaba moviendo allí en Jerusalén. Porque muchas cosas se habrían cumplido, o muchas de las cosas que las personas estaban esperando que sucediese habían sucedido. Y ahora es miércoles. El Señor Jesucristo está recorriendo el templo, las miradas están sobre él, la multitud está atento a su movimiento, esperando que el Señor Jesús diga lo siguiente: israelitas, morir antes que esclavos vivir. Israelitas, patria o muerte. Muchas personas estaban esperando que el Señor Jesucristo, ese miércoles en la mañana, luego de su demostración de autoridad del día martes, comience la revuelta tan esperada. Muchos esperaban y veían en la profecía del Mesías un líder espiritual y político. Un líder político más que espiritual. Y todas las miradas estaban puestas en el Señor Jesucristo. Los discípulos, mientras Jesús caminaba hacia Jerusalén, venían discutiendo y diciendo quién se iba a hacer cargo, quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. De hecho, ese fue el tema. Días después, estamos a miércoles, el día viernes, en la cena, la última cena de los discípulos, aún en la mesa seguían debatiendo este tema de cómo iban a quedar distribuidos los cargos del futuro reino de Israel. Y muchos esperaban eso del Señor Jesucristo. Muchos esperaban de que Él comience una revuelta, de que Él comience a poner en práctica la agenda política pendiente de Jerusalén, que era expulsar a los extranjeros, expulsar a los romanos y comenzar un estado teocrático. Ahora déjeme decirle algo. La gente esperaba eso del Señor Jesucristo. Pero Él no vino a establecer un gobierno político en Israel. Él no vino a establecer a sus discípulos en lugares de poder. Él no vino a cumplir una agenda política. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida y entregar su vida. Y Él, sobre todo, como muchas veces lo afirmó, Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y sobre todo y específicamente para ese día, la voluntad de su Padre era la predicación del Evangelio. Por eso dice el texto: sucedió un día, que estaba haciendo ese día miércoles, que el Señor Jesús estaba enseñando al pueblo y anunciando el Evangelio. Imagínense el momento que se estaba viviendo en Jerusalén. Todos reunidos, todos a la expectativa.
todos listos para comenzar la revuelta. Y el Señor Jesucristo está anunciando la palabra de Dios y anunciando el Evangelio. Esa es la agenda y el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios para ese día. Y por lo menos el Señor Jesucristo, miércoles y jueves, va a estar haciendo exactamente lo mismo. Mientras que las demás personas, como ya lo dijimos, están esperando otra cosa del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que Él estaba diciendo? Juan recuerda por lo menos esas palabras, y aunque no podemos afirmar que son exactamente las que dijo ese día miércoles, pero exactamente son el mismo día, el mismo contexto, y claramente estamos seguros que fueron las enseñanzas de miércoles o de jueves. En Juan capítulo 12, versículos 44 a 50, y déjenme leerlo, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesucristo, nuevamente, no respondió a la expectativa del pueblo, no respondió a la expectativa de los discípulos, no respondió a las necesidades políticas, no respondió a las necesidades sociales en ese momento de Jerusalén. Respondía únicamente a la voluntad del Padre y a lo que el Padre le decía que dijere. Y la voluntad del Padre era esta: que el Señor Jesucristo, ese día miércoles, con una multitud esperando que el Señor Jesucristo los lleve a las armas, Él estaba enseñando su palabra y, como dice el texto, anunciando el Evangelio. Llevamos 22 días de una protesta ciudadana en la que usted puede estar de acuerdo o en contra o indiferente. Pero si hay algo que es cierto es que no podíamos obviar esta situación, no podíamos decir eso no me interesa, porque de alguna manera o estábamos involucrados o no estábamos involucrados, pero igual nos estábamos viendo afectados con la medida. Y muchas son las soluciones que se plantean y muchas son las ideas que pueden surgir incluso este domingo allí en el Cabildo a los pies del Cristo. Algunos seguramente van a plantear que necesitamos un nuevo presidente. Otros van a plantear que necesitamos un partido político cristiano. Otros van a decir que necesitamos una política de libre mercado. Otros van a decir que necesitamos independizarnos, que necesitamos ser una nación nueva. Y muchas soluciones se van a plantear. Pero déjeme decirle algo con la absoluta verdad y la convicción de la palabra del Señor. Todas esas pueden ser respuestas a necesidades reales, pero son respuestas ineficaces que todas van de alguna manera a terminar en el fracaso. Porque la verdadera solución a todos los problemas que enfrenta nuestro país y el globo entero, háblese del cambio climático, de la corrupción, de las nuevas tecnologías, la única necesidad real y profunda que necesita todo corazón humano es la predicación del Evangelio y es escuchar que ha vivido no conforme a la palabra de Dios, que la gente ha vivido en contra de la palabra de Dios y que necesitamos un Salvador. Vuelvo a decir, nuestra agenda no puede estar marcada por la agenda política. Nuestra agenda no puede estar marcada por los conflictos sociales, aunque definitivamente de alguna manera nos hemos afectado. Yo mismo tengo que reconocer que lucho en mi corazón por estas cosas, que realmente hay determinados momentos en que mi corazón lucha con esto y se llena de amargura y se llena de ira, porque ya usted sabe, generalmente los políticos están diciendo mentiras. Vemos claramente lo que sucedió en las calles y realmente nuestro corazón lucha y dice, hiciéramos esto, debiéramos hacer esto, pero honestamente, queridos hermanos, y la palabra del Señor está clara aquí. Si usted ha sido rescatado por la sangre de Cristo, si usted ha sido salvado por el poder del Evangelio,
nosotros no debemos sumarnos a la agenda política, sumarnos a la agenda social, sumándonos a la agenda del comunismo del siglo XXI. Debemos sumarnos a la agenda de Dios. Y la agenda de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio, enseñemos la palabra de Dios. Y vuelvo a decirle algo, mientras preparaba este mensaje, miraba las últimas publicaciones, mis últimos posts de Twitter, mis últimos posts de Facebook, y usted va a ver claramente que estaba más preocupado por esto que por la predicación de la palabra. Muchos de mis posts han estado destinados al problema social y muy pocos a la predicación de la palabra. Déjenme decirle, y lo reconozco, lucho con eso. Y preparar este mensaje ha sido un golpe en mi corazón para volver a calibrar el punto, a volver a ponernos en el centro y decir, Freddy, tú no has sido llamado a restaurar Santa Cruz, ni mucho menos a hacerlo de tu Facebook, por si acaso. No se resuelve nada tecleando algunas cosas, estoy consciente de ello. Sino que todos los que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo Jesús, tenemos una agenda. Por eso es que digo que los creyentes en la autoridad de Cristo debemos cumplir con el plan de Dios a pesar del contexto en que nos encontremos y la oposición que encontremos. Y por eso que digo que lo primero que debemos hacer es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Número 2, debemos enfrentar la oposición a la predicación del Evangelio con sabiduría. Lo repito de nuevo, debemos enfrentar la oposición a la predicación del Evangelio con sabiduría. Volvamos a imaginarnos, estaba la multitud allí, estaban todos esperando. Estoy más que seguro que Pedro estaba con la mano allí lista para sacar la espada, ¿me entiende? Y los discípulos igual, y muchos listos para atacar. Yo estoy seguro que más de uno ya estaba mirando a cuál soldado romano le iba a brincar para comenzar la revuelta, y todos esperaban simplemente que el Señor Jesucristo dé la orden. Pero el Señor Jesucristo está enseñando la palabra del Señor, está predicando. Ahora, dice el texto que llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Cuando la palabra del Señor dice aquí llegaron, está usando una palabra como que irrumpieron, como que llegaron con fuerza. Esa palabra tiene un sentido de que no simplemente llegaron y se hicieron campos, no, llegaron con fuerza, llegaron a interrumpir. Entonces se ve que el Señor Jesucristo estaba enseñando, todo el pueblo estaba allí atendiendo la enseñanza de Jesucristo, y de pronto irrumpieron y se pusieron frente al Señor Jesucristo a confrontarlo. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Hablemos un poco de las personas que se están oponiendo al Señor Jesucristo. El texto nos dice que son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Se nos menciona por lo menos 3 grupos aquí. El grupo espiritual político que gobernaba junto con o bajo la venia el Imperio Romano y que administraba las cosas espirituales era el Sanedrín. Este era un grupo conformado por 70 hombres, donde en su mayoría pertenecían a la línea de los saduceos. Estos generalmente eran sacerdotes muy interesados con la plata, muy relacionados con los poderes políticos de Roma, y en menor cantidad estaban los fariseos, aunque estos no ocupaban cargos en el templo, pero sí eran reconocidos por el pueblo por su estricto cumplimiento de la palabra del Señor. Estos fariseos no tenían relación con los cobradores de impuestos. Estos fariseos no tenían ninguna relación política, o quizás lo mínimo posible para lograr sobrevivir y desarrollar sus actividades, pero sí formaban parte del Sanedrín. Y también habían algunos hombres reconocidos como ancianos, seguramente con poder económico o político, que estaban allí formando este grupo. Ahora, este grupo de hombres ha estado persiguiendo por 3 años al Señor Jesucristo. Muchas veces armaron comisiones para ir a buscar al Señor Jesucristo con preguntas, con trampas, buscándole cómo hacerlo. En determinado momento estos hombres se reúnen y dicen, tenemos que darle muerte a ese Jesús y tenemos que hacerlo pronto. Más o menos un año antes de este momento, quizás un poco menos, en la fiesta de los tabernáculos, ya habían enviado algunos soldados aquí mismo en Jerusalén. De una vez vayan a apresarlo, ya que lo tenemos cerca. Y estos soldados vuelven y dicen, no pudimos apresarlo porque nunca habíamos escuchado hablar un hombre como este hombre lo hace. Ya habían fracasado en su intento. Pero ahora el contexto era totalmente diferente. Era la Pascua, había sido prácticamente proclamado rey de Israel, reconocido como el Mesías, y estaban esperando que Jesús lo diga. Yo estoy seguro que estos hombres
estaban todo el tiempo haciendo lobby, moviéndose, reuniéndose, diciendo Jesús ahora está aquí. Muchas veces fueron a buscarlo a Jesús y eso fue como un enfrentamiento de visitante, ¿me entiendes? Pero ahora el Señor Jesucristo les está jugando en su propia cancha, y no solamente en su propia cancha que era Jerusalén, sino en el centro mismo donde ellos ostentaban el poder, que era el templo. Y saben que el Señor Jesucristo no habló con Anás, no habló con Caifás y le dijo, mira, Caifás, acabo de llegar a Jerusalén y voy a dar un par de enseñanzas aquí en el templo, así que te pido que me des un horario. El Señor Jesucristo nunca le pidió permiso a ellos. Él llegó al templo y con autoridad expulsó a los mercaderes. Y el segundo día, el día miércoles, cuando viene al templo nuevamente, Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él comienza a enseñar la palabra del Señor. Estoy seguro que entre la noche del martes y el miércoles estos hombres durmieron crujiéndole los dientes de rabia por todo lo que había pasado el día anterior. Claro, los dejó expuesto. Les dijo que ellos eran los responsables de convertir la casa de Dios, que debía ser en casa de oración, en una cueva de ladrones. Y estoy seguro que estos hombres se reunieron el martes por la noche y dijeron, mañana mismo tenemos que resolver este tema y buscar una manera de que Jesús termine preso y por supuesto muerto. Y así que dijeron, ya hemos alguna vez ido a enfrentarlo, y a vos cómo te fue, esa vez me respondió esto, y a vos cómo te fue, esa vez a mí me dijo esto, y no, ya no quiero ir. Y entonces eligieron seguramente a algunos que no habían enfrentado a Jesús y a algunos que eran más destacados. Así que estoy seguro que esta es la mejor selección de todo el Sanedrín para ir a enfrentar al Señor Jesucristo. Está lo mejor de lo mejor, está el principal de los sacerdotes, están los mejores escribas y están los ancianos más representativos para decirle con qué autoridad o quién te ha dado esta autoridad. Ahora, aunque esta comitiva hace estas dos preguntas que prácticamente son repetitivas, esta es una pregunta trampa. Primero, porque ellos conocían que el Señor Jesucristo actuaba bajo la autoridad de Dios. Ellos conocían de que el Señor Jesucristo actuaba bajo la autoridad de Dios. Y déjeme simplemente mencionarle algunos pasajes para que vea en lo largo del ministerio del Señor Jesucristo cómo Él fue hablando acerca de la autoridad y cómo le fue reconocida su autoridad. Hablando de reconocimiento, en Mateo 7, versículos 28 y 29, dice, cuando con Jesús terminó de hablar estas palabras, está dando una enseñanza, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente reconocía la autoridad y el testimonio en la integridad y sobre todo la llenura del Espíritu Santo cuando Jesús enseñaba. Cuando Jesús enseñaba, los corazones se quebrantaban. Cuando Jesús enseñaba, nadie podía contestarle porque la palabra era tan clara, la palabra era tan directa y sobre todo era enseñada con autoridad que todo el mundo al final tenía que decir amén. Pero no solamente el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, sino que los mismos fariseos fueron testigos de que Él actuaba con la autoridad para perdonar pecados. Cuando bajaron un hombre por el techo y ellos murmuraron acerca de cuando el Señor Jesucristo le dijo, te perdono mis pecados, Él dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y esa fue una demostración de autoridad, no solamente autoridad sobre el cuerpo humano, dando completa sanidad al hombre, sino perdonando los pecados. Y usted sabe que solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos fueron testigos de esa autoridad. Ahora, no solamente fueron testigos de esa autoridad, fueron testigos de la autoridad con la que el Señor Jesucristo actuaba sobre los demonios. En Marcos capítulo 5, versículo 7, y clamando a gran voz, un hombre que había sido endemoniado dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios, al estar en la presencia del Señor Jesucristo, clamaban por misericordia, reconociendo la autoridad que el Señor Jesucristo tenía sobre ellos. Tanta era la autoridad que el Señor Jesucristo tiene sobre los poderes demoníacos, que en Mateo capítulo 10, versículo 1, llamó a sus 12 discípulos y les impartió esa autoridad y les dijo, vayan sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para que los echen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
En Marcos capítulo 3, Mateo 12 y Lucas 11 están hablando del mismo relato y dice que escribas habían venido de Jerusalén y vieron cómo Jesús expulsó un demonio que era ciego y mudo, y no solamente expulsó el demonio, sino que también sanó al hombre. Y ante la autoridad de Cristo sobre los demonios y sobre el cuerpo humano, le atribuyeron que ese poder y esa autoridad lo hacía con el poder de Satanás. Y allí justamente es el pasaje acerca del pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Ellos fueron testigos de la autoridad con la que actuaba el Señor Jesucristo sobre los demonios, sobre las fuerzas espirituales. Pero no solamente eso, el Señor Jesucristo en una ocasión, en Juan capítulo 5, versículos 26 y 27, dijo que tenía autoridad de Dios para juzgar a los hombres. Dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. El Señor Jesucristo les afirmó a todas las personas y a todos estos fariseos que Él tenía autoridad para juzgar a todos los hombres, porque esa era la autoridad con que el Padre se le había otorgado. Pero no solamente el Señor Jesucristo tenía una autoridad que era reconocida por la gente, no solamente sabían los fariseos que tenía autoridad sobre los demonios, no solamente sabían que tenía autoridad sobre todo hombre para juzgar por sus pecados, sino que sobre todo el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Sobre la vida, resucitando una niña, resucitando un joven y sobre todo resucitando a Lázaro. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 18, dijo de sí mismo, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo dijo, no solamente tengo poder sobre la vida de otros y resucitar a otros, sino que tengo poder sobre mi vida misma. Nadie me va a quitar mi vida, sino que yo la voy a dar y yo mismo la vuelvo a tomar. Finalmente, dentro de este grupo del Sanedrín, dentro de este grupo de escribas, de fariseos, de sacerdotes, había un hombre que era Nicodemo, que vino una noche al Señor, de noche a visitar al Señor Jesucristo y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios. Y ese sabemos implica justamente a sus amigos, a los sacerdotes, a los fariseos. Sabemos que viene de Dios, hemos estado reunidos, hemos estado charlando y no nos cabe duda, vienes de Dios. Ellos conocían perfectamente que la autoridad de Cristo era una autoridad divina. Ellos sabían que el Señor Jesucristo actuaba bajo la autoridad de Dios. Es por ello que el Señor Jesucristo, utilizando ese mismo sistema rabínico de hacer preguntas y preguntas, no les dice, recuerden todo lo que ya yo les he dicho, sino les dice, está bien, les voy a contestar su pregunta, pero déjenme hacerle otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahora, no piensen que el Señor Jesucristo fue puesto contra las cuerdas con esa pregunta. Porque el Señor Jesucristo, vamos a imaginarnos, ¿con qué autoridad actúas? El Señor Jesucristo pudo decir en ese momento, actúo con toda la autoridad que tengo porque yo y el Padre uno somos, ya lo había dicho antes. Yo soy Dios. O quizás el Señor Jesucristo pudo haber respondido, yo soy el Mesías. De mí hablan todas las Escrituras. ¿Con qué autoridad hago? Con la autoridad que tengo, porque yo soy el Mesías. Que era lo mismo que decir, yo soy el Rey. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo no respondió de manera clara en ese momento, como en otras ocasiones lo hizo? Por el contexto que había en ese momento en Jerusalén. Había gente que, sus mismos discípulos en determinado momento, ¿ustedes quién dicen que soy? Porque la gente pensaba que era Isaías, que era Jeremías. Pedro estaba convencido de que era el Mesías, pero el Mesías político, militar. Y había en Jerusalén gente que conocía o asumía que era profeta, pero no sabía. Si el Señor Jesucristo decía en ese momento, yo soy el Mesías, el Rey, en ese momento la gente lo iba a aclamar nuevamente como Rey,
Pero ya no solamente se iba a quedar en palmas y mantos tendidos. En ese momento lo iban a buscar sentarse en el lugar de Herodes, en alguno de esos lugares políticos, y comenzaba la revuelta. ¿Me entiendes? El Señor Jesucristo actuó con sabiduría. Recibió confrontación, pero la enfrentó con sabiduría, pensando en el contexto. Y no solamente con esta pregunta evitó caer en una trampa, sino que los llevó, y yo creo que aquí, aunque pensamos y celebramos esto de alguna manera cuando el Señor Jesucristo se la devuelve, y bien que se la devolvió, yo creo que de alguna manera porque el Señor Jesucristo está lleno de gracia y misericordia, y yo creo que está viendo a estos hombres enceguecidos por el poder del enemigo, y ustedes saben que se están enfrentando contra mí. Y quizás como una última advertencia, como una última invitación a que se rindan ante el señorío de Cristo, les dice: no hablemos de mí, hablemos de Juan. Juan era un hombre de Dios que hacía el ministerio de Dios, o era un hombre simplemente que actuaba bajo la autoridad de otro hombre, o era un simple hombre. ¿Por qué los lleva a pensar en Juan? ¿Quiénes habían llegado aquí? Dice: los principales sacerdotes. ¿Recuerda usted de quién era hijo Juan? Juan era el hijo de uno de ellos, de un sacerdote. Y este sacerdote, Zacarías, un día ministrando en el templo, recibió una visión divina. Recibió una revelación de Dios que iba a tener un hijo que iba a ser especial, que iba a traer luz a las naciones, que iba a anunciar el camino. Usted puede leer allí en Lucas el relato acerca del ministerio de Juan. Así que ellos, por lo menos 30 años antes, habían sido advertidos y anunciados de que ese niño llamado Juan iba a preparar a Israel para recibir al Salvador. Que el ministerio de Juan era un ministerio divino, que las palabras de Juan eran palabras de Dios, y ellos lo sabían. Bueno, ¿qué hizo Juan? No solamente llamó a la gente al arrepentimiento diciendo que se preparen porque ya venía el Mesías, sino que cuando estuvo delante de Cristo, dijo públicamente: este es el que yo decía que iba a venir. Es Él. ¿Se acuerdan que yo le dije que está de venir el Mesías? Es Él. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el que necesita crecer para que yo mengüe. Es Él. Juan el Bautista dirigió todas las miradas y toda la atención hacia el Señor Jesucristo. Juan, ¿cuántas veces habrá contado lo siguiente? Cuando estuve bautizando al Señor, escuché la voz audible del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Estos hombres lo sabían. Sabían con quién estaban enfrentándose. Se estaban enfrentando al Hijo de Dios, que es otra forma de decir que se estaban enfrentando a Dios mismo. Se estaban rebelando contra Dios. Y no tenían temor de Él. Pero sí tenían temor de las personas. Porque cuando el Señor Jesucristo les lanza esta pregunta, ellos se reúnen un momento en ese pequeño concilio y comienzan a ver las opciones y llegan a la conclusión de: nos atrapó. Porque si decimos que Juan el Bautista era enviado de Dios, ¿por qué no le creíste? Porque Juan habló acerca de Jesús y Juan dirigió sus miradas a Jesús. Y si decimos que Juan el Bautista era un hombre allí que tenía un ministerio personal, en ese momento todos los que estaban allí presentes, que por lo menos, vuelvo a decir, no tenían la certeza de quién era Jesús, pero sí creo que todo el auditorio allí presente tenía la certeza de que Juan era un profeta. Porque volvamos al contexto. Israel no había tenido un profeta por más de 400 años, así que cuando se levantó Juan el Bautista fue una gran noticia nacional de que Dios nuevamente había levantado un profeta. No pasó por alto. Y la muerte de Juan no pasó por alto. Así que si estos hombres de Dios decían de que Juan el Bautista era un simple hombre, un hombre común que tenía ideas personales, en ese momento todas las personas se iban a levantar y los iban a apedrear.
Así que tienen que, este selecto grupo de hombres, este grupo de hombres sabios, tiene que declararse ignorante. Y responden, y si decimos que los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Se declararon ignorantes. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y el Señor Jesucristo enfrentó la oposición con sabiduría. No se enfrascó en una charla más larga que la que debía ser. No los siguió atacando. Ya en su momento los había atacado y los había hecho hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Quién les enseñó? Ya en su momento. Pero este momento es el momento de la predicación de la palabra. Este es el momento de anunciar el evangelio. Y este momento va a ser como saltado, omitido esta confrontación, para que él siga enseñando. Y es lo que siguió haciendo. Él siguió enseñando una parábola y va a enseñar la parábola de los malvados, y el día siguiente va a seguir enseñando. El Señor Jesucristo evitó cualquier conflicto social, evitó cualquier revuelta social para cumplir la misión y el plan de Dios. Y aunque en ese momento él podía revelar quién era, aunque en ese momento tenía la autoridad para decir yo actúo bajo el poder y la mano de Dios, y en ese momento lo iban a acusar de blasfemia y se iban a hacer un problema, en ese momento el Señor Jesucristo actuó lleno del Espíritu Santo en sabiduría y pudo continuar su enseñanza. Enfrentó a la oposición con sabiduría. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Nunca voy a evitar recordar el siguiente episodio en mi vida. Llevaba unos 2 o 3 años de creyente, no creo que más. Ya conocí algunas cosas y un joven me dice, hermano Freddy, tengo en mi casa un hermano que va a una iglesia pentecostal, él escucha, en ese tiempo te escuchaba CDs, no había YouTube todavía, y él escucha falsos maestros y yo quiero que usted vaya y le hable. Y yo, animoso, le dije, claro, vamos, visitemos a tu hermano, visitemos a él y seguro que le vamos a compartir y vamos a poder ayudarle. Llegamos y el ambiente estaba ahí todo normal y de pronto el joven interrumpe y me dice, yo quiero que usted escuche, me dice, este audio. Y era un audio de un predicador pentecostal que hablaba de sanidades y hablaba de ese tipo de cosas. Y realmente hablaban tan mal, estaba tan errado que yo, el que había sido invitado para ir y traer a este joven a la sana doctrina, traer a este joven a una iglesia más saludable, actué con tan poca sabiduría, actué con tan poco llenura del Espíritu Santo, actué tan en mi carne que empezamos una discusión. Y este joven alquilaba un cuarto, entonces había muchos inquilinos. Y recuerdo que estuvimos a los gritos por 15 minutos aproximadamente discutiendo acerca de la palabra de Dios. Hoy lo recuerdo y realmente me avergüenzo. Evidentemente luego de 15, 20 minutos donde nos gritamos, no nos dijimos ninguna palabra sucia o un insulto bajo, pero sí, yo recuerdo que fue bien acalorada la discusión y a los gritos, y él me decía una cosa y yo le respondí otra cosa, pero es que estás equivocado, y tomaba un pasaje, se lo aventaba en la cara, ¿me entiendes? Y él también tomaba otro pasaje y me lo aventaba y yo se lo devolvía. Finalmente después de eso alguien nos tuvo que calmar, y ya cálmense, y el resultado de eso fue nada. Reaccioné un poco y le pedí perdón por haber llegado a su casa y gritarle y no haber sido amoroso. Queridos hermanos, cuento esto porque sé que hay ánimo para predicar y enseñar la palabra. Sé que la sana doctrina está en nuestro corazón. Sé que nuestro corazón arde y se inflama cuando vemos falsos maestros. Sé que tenemos muchos amigos y quizás muchas relaciones de gente que está asistiendo justamente a estos lugares que no son de sana doctrina. Pero estoy más que seguro que en nuestra pasión por predicar y enseñar el verdadero evangelio, el evangelio genuino, muchas veces no actuamos con sabiduría. Muchas veces actuamos más en nuestra carne, como los cruzados, tomamos nuestra espada y vamos a atacar con todo. Y terminamos quizás dando una excelente exposición de 5 puntos, de 4,
terminamos explicando la confesión bautista de 1689, pero no terminamos ganando a las personas. Y terminamos mostrándonos intolerantes, duros y ásperos. El Señor Jesucristo se portó así, claro que se portó así, pero no siempre lo hizo así. Como les vuelvo a decir, en este texto, Él pudo haber decidido, ustedes son unos falsos, ustedes son unos hipócritas, pero en este momento no lo hizo. En otro momento sí lo hizo. El día anterior golpeó las mesas, volteó todo y expulsó a todos, pero este día no lo hace. Días después, ya el día viernes, el día sábado, en los momentos de la pasión, Él va a reconocer delante de este grupo que Él es el Hijo de Dios. Pero no lo hace en este momento delante de todos. Con esto, ¿qué les quiero decir, queridos hermanos? Que si vamos a cumplir la agenda de Dios, si vamos a salir a cumplir los planes de Dios y predicar el Evangelio, porque esa es la necesidad que tiene este mundo, debemos hacerlo siempre lleno del Espíritu Santo, en dependencia del Señor y sobre todo en Cristo. Para que seamos duros y claros cuando tengamos que serlo, para que seamos sabios cuando tengamos que serlo. Y por ahí necesitamos ser todas las cosas al mismo tiempo: duro, claro, serio, amoroso, y exponer la palabra del Señor. Quizás como Pablo dice, con lágrimas en algún momento. Y en otro momento, Pablo también dice, voy a ir y me van a escuchar. ¿Se dan cuenta? Necesitamos enfrentar la oposición, pero con la sabiduría de Dios. Y necesitamos a Cristo en nuestra vida. No solamente nos basta con conocer las doctrinas correctas, necesitamos actuar correctamente. Y les voy a decir, yo soy el primero que necesito eso. Yo soy el primero que tengo que luchar con mi temperamento. Yo soy el primero que tengo que dejar un momento que el colérico que vive dentro de mí, el Espíritu Santo lo controle y quizá utilice mi fuerza, mi claridad, pero para que salgan de mi boca palabras de amor y gracia y misericordia. Como que creo que el Señor Jesucristo en este texto se los dijo. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Por qué no pensamos en Juan un momento? ¿Me entiende? Para que así podamos seguir predicando el Evangelio. Finalmente, el Señor Jesucristo, el día viernes, es crucificado, luego resucita, es exaltado por el Padre, se reúne un día con sus discípulos y allí en Mateo 28, 18 al 20 les dice, se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad reposa sobre Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El problema de la autoridad está resuelto. Siempre vamos a ir bajo la autoridad de Cristo. Y cuando estamos bajo la autoridad de Cristo, tenemos que hacerlo en los términos de Cristo. Y como dije hace un momento, a veces lo vamos a hacer con claridad, a veces tenemos que hacerlo con lágrimas, a veces tenemos que hacerlo suplicando, a veces tenemos que ser muy claros y muy firmes al enseñar la palabra del Señor, ¿me entiende? Pero es que estamos bajo autoridad. Por esa autoridad que estamos debemos salir y predicar, pero debemos salir y hacerlo con la sabiduría de Dios. Pero en ningún caso debemos dejar suspendida la agenda de Dios para empezar a aplicar la agenda política, para aplicar la agenda social o aún estos temas del LGTB y toda esta ola que se viene. Aún eso no es nuestra agenda. Nuestra agenda siempre es la predicación clara del Evangelio y el anuncio de que todo hombre debe rendirse ante el señorío de Cristo y que Él le va a dar un nuevo corazón, una nueva mente y va a poner un espíritu dentro de Él y así esa persona va a ser una persona recta. Así vamos a tener mejores políticos, mejores líderes, una mejor enseñanza y por supuesto movimientos como el movimiento LGTB y todos ellos van a rendirse ante el señorío de Cristo. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Déjeme terminar con oración. Querido Padre, Señor, tu palabra, Señor, es clara, Señor. Tenemos una misión, tenemos un propósito, Señor. La predicación del Evangelio, Señor. Y debemos hacerlo, Señor, cuando nos hemos confrontado con sabiduría, Señor. Padre, rogamos, Señor, para que aplaques el orgullo teológico, Señor, en nuestros corazones con el que a veces actuamos, Señor. Para que aplaques la soberbia con la que muchas veces tomamos tu palabra y vamos y la golpeamos, Señor, a otra persona, Señor. Y esta persona no logra ver la gracia y la misericordia de Dios, sino ve una persona, Señor, religiosa.
pero al mismo tiempo, Señor, danos el valor para presentar con claridad el Evangelio, Señor, que eso es algo que tu palabra exige y demanda de nosotros, Señor. Querido Padre, obra en nuestra vida, obra en nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga.